Entendiendo además, señorías excelentísimas, que estamos hablando de una institución jerárquica en base a la obediencia, donde existen términos como el compartimentaje militar, que efectivamente a un soldado conscripto no se le permite saber más allá de lo que debe saber. Y evidentemente el dominio del hecho de la situación propiamente tal no estaba en manos de esta cuadrilla de soldados conscriptos. Hago presente además, señorías excelentísimas, que durante la tramitación del sumario y en el plenario propiamente tal, el ministro Carroza pudo corroborar las declaraciones de los soldados conscriptos que hoy día están vivos. Eran 12 los que formaban la patrulla, sin embargo hoy día solo quedan 3 o 4 vivos, no más que eso. Y estas corroboraciones efectivamente están en el considerando 9º, 10º y 12º y 11º de la sentencia, donde efectivamente, la sentencia de primera instancia, digo, donde efectivamente se puede corroborar que la declaración de ambos, incluso conforme ya lo señaló mi antecesora, la señora Caterina Ñeco, fue de conmoción absoluta. Estos soldados conscriptos ese día no sabían efectivamente por qué razón, motivo, habían sido combinados a este lugar y mucho menos desconocían que tenían que formar parte, en definitiva, de un pelotón de fusilamiento. Entiende esta defensa, entonces, señorías excelentísimas, que efectivamente invocar el derecho de autor y un derecho de autor grupal, entendiendo esta defensa que el derecho penal y las responsabilidades penales son individuales, parece ser un poco irrisorio, más cuando quien llevó investigación sumaria durante largos años pudo examinar y contraexaminar a cada uno de los involucrados en esta causa, no llegó a la certeza, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad de los soldados conscriptos, y en este caso puntual de mi cliente, el señor René Palominos. En virtud de esto es que efectivamente el señor Carroza, no teniendo esta certeza tan necesaria y entendiendo además un principio fundamental de nuestro derecho penal, que es el principio indubio pro reo, definitivamente decidió aplicarles un grado de responsabilidad por haber estado en calidad de cómplices. Entonces, es en virtud de estas causales, señoría, y entendiendo que, en definitiva, la Ilustrísima Corte de Apelaciones, al valorar la prueba, infringe estos preceptos legales, influenciando en lo sustancial del fallo, llevando de tal modo a una condena a mi representado, efectivamente, de 4 a 10 años. Entonces, se produce este vicio, señorías excelentísimas, y se produce este vicio no solo en ese sentido, sino que además la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago desconoce la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar. Esta abogada defensora sabe, por todas las causas que ha visto esta sala ante vuestras señorías excelentísimas, que es bastante discutible la aplicación del artículo 211 del Código de Justicia Militar. Lo tenemos claro, pero no podemos dejar de invocarlo, señorías excelentísimas, porque no estamos hablando del artículo 214, donde efectivamente existe una condición para poder aplicarlo. El artículo 211 del Código de Justicia Militar no hierra en esa condición y se aplica tanto para los crímenes militares como para los comunes, cuales sean cometidos con o bajo la orden y la jerarquía, que es el caso puntual de Autos. Soldados conscriptos de 19 años de edad, cumpliendo con su deber cívico, cuál era hacer el servicio militar. A ellos nadie los invitó a ser parte de la DINA, señorías excelentísimas. Y mucho menos pudiesen haber representado esta decisión sin que hubiesen puesto en riesgo su vida. Hemos discutido en esta corte causas donde los soldados han sido definitivamente asesinados por no cumplir una orden militar. Y este podía ser el caso de ellos. No tenían otra opción más que cumplir con la orden que se les estaba encomendando. Y entendiendo además, señorías excelentísimas, que quizás escuchar hoy día esta orden 50 años después suena horrorísimo, pero debemos retrotraernos a 50 años atrás, a la condición cívico-militar que vivía el país, donde además la mayoría de edad era los 21 años. Y estos jóvenes estaban haciendo su servicio militar a contar de los 18. Entonces, todos estos antecedentes, señoría,
son efectivamente los que el señor ministro Carroza tuvo a la vista a la hora de tomar la decisión. Y fue la razón por la que efectivamente decidió castigarlos por la responsabilidad penal que les conllevaba, pero considerando las atenuantes y, en definitiva, recalificando su participación como correspondía a la de cómplice. Por estas consideraciones, sus señorías excelentísimas, esta defensa viene a solicitar se acoja al recurso de casación en el fondo en representación del señor René Palomino Zúñiga, y en definitiva se anule la sentencia dictada por la novena sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y se confirme la sentencia de primera instancia dictada por el ministro instructor, el señor don Mario Carroza Espinosa. Es todo cuanto puedo alegar, señorías excelentísimas, muchas gracias. Y tiene autorización también para retirarse. Muchas gracias, señoría. Tengo que volver a un juicio oral. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Continuando, don Nelson Carballo. Muchas gracias, señor presidente de este excelentísimo tribunal. Vengo a presentar mi recurso de casación en el fondo en representación de don Luis Rodrigo Albornoz Costa, condenado en esta causa, principalmente fundado en la causal del 546, número 1 del antiguo Código Procesal Penal, vinculado a infracciones en la manera de aplicar el derecho respecto de las circunstancias, bueno, del 11 número 9 del Código Penal, 211 del Código de Justicia Militar, y además, por las razones que se señalarán del 103, de la media prescripción. La verdad es que, su señoría excelentísima, reconstituir jurídicamente una historia después de 52 años, digamos, porque es el objeto de un juicio penal, ¿cierto? Reconstituir jurídicamente la historia es bastante difícil y cualquiera que está en la posición de la magistratura lo entiende. Es por esto, su señoría excelentísima, que respecto de los hechos, y aquí parafraseo a mi colega Juan Carlos Más, tanto el ministro instructor como la segunda sala tienen que dictar una sentencia en abstracto. En abstracto en el sentido de que la principal base jurídica son las presunciones judiciales que tenían los jueces, los ministros instructores, bajo el imperio del antiguo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el país desde el 11 de septiembre del 73 hasta esta fecha no se tiene que ser ni siquiera discutido porque se trata de un hecho público y notorio. La dictadura, el golpe de Estado, lo que pasó, el Estado como organización criminal, deteniendo, eliminando a sus contrarios por una ideología. Pero esto que digo como hecho público notorio recién se sabe en los años 90, su señoría. O sea, a ciencia cierta. Obviamente que iniciado el golpe de Estado empiezan las noticias de que se están violando los derechos humanos, pero la verdad es que como sociedad tenemos esta certeza de darle una característica hecho público notorio cerca de los 90. ¿Por qué lo hago presente? Porque estos hechos que estamos juzgando son distintos a los demás, distintos a todos los demás. La ocurrencia de estos hechos son 24, 25 de septiembre del año 73, a 15 días de ocurrido el golpe de Estado. 15 días. O sea, no son los 80, finales de los 70, ni menos los 90. Estamos a 15 días del golpe de Estado. Entonces tenemos que esto ya es dato duro de la causa, su señoría ilustrísima. Dato duro, el regimiento número 18, batallón de montaña, está apostado en lo que es la zona de la FISA. En ese sentido, y aquí voy a lo hecho de la causa, el señor Nichols fue detenido el 24 de septiembre, según lo hecho que establece el fallo y la Corte de Apelaciones, y lo mismo el señor González y el señor Millanao es detenido el 23 de septiembre. Ya. Entonces tenemos que, como primera cuestión, son detenidos por personal militar no identificado. Ninguno de los imputados en esta causa tuvo que ver con esa detención. Aquí empiezan los problemas, digamos, de marco fáctico, porque, como bien dice el fallo, el señor Nichols fue sustraído a las 20 horas del 24 de septiembre y después, según su certificado de función, que consta Fojas 3287, él muere el mismo 24 de septiembre a las 22:30 horas. O sea, lo que hay es que él es sustraído a las 20 horas desde su casa, según las declaraciones de su cónyuge, etc., y es fallecido el mismo 24 de septiembre a las 22:30, o sea, 2 horas y media después. Los señores González y Millanao son detenidos con anterioridad y fallecerían también
en esta misma circunstancia fáctica, pero sus certificados de defunción dicen que ellos mueren el 25 a las 2 de la mañana. O sea, hay una diferencia de 4 horas según los certificados médicos de la época. Cuando yo planteé esto en las alegaciones de la Corte de Apelaciones, se me dijo por mis distinguidos contradictores que en esa época el servicio médico legal no era como ahora. Abogado, los hechos son tan conocidos, vaya al recurso, abogado. Voy al recurso, entonces. Pues es que lo que quiero decir, su señoría, es que me estoy afirmando de por qué la sentencia está dictada en términos abstractos. Estoy haciéndome cargo de eso para llegar a las alegaciones. Eso es lo que estoy tratando de justificar. Y la razón es de por qué digo esto. Porque los datos duros no concuerdan. Con eso termino esto. Ahora, con respecto a la situación de la Corte de Apelaciones, el fallo de la novena sala, que se dicta el 29 de junio del año 22, aumenta las penas para mi representado de 7 años de presidio mayor en su grado medio, que había fijado Mario Carroza Espinosa, hoy día excelentísimo ministro de la Corte Suprema, la aumenta a 15 años. ¿Y por qué? Porque le resta la atenuante del 11 número 9, la atenuante del 211. Y aquí voy al fondo. Su señoría excelentísima, hemos escuchado cómo mis legítimos coparte, digamos, imputados han elevado parte de sus alegaciones en las declaraciones de mi representado. A 52 años de los hechos son las declaraciones de mi representado, Luis Rodrigo Albornoz Costa, la que permiten hoy día tener cierto rango donde dar como probable o plausible que los hechos ocurrieron como ocurrieron. No cabe otra duda. Mis legítimos contradictores, cuando empezó la audiencia, hicieron alegaciones en base de las varias declaraciones de Luis Rodrigo Albornoz Costa. Todos sabemos que un imputado que está arriesgando una pena por 3 homicidios calificados, la sola circunstancia de ponerse a declarar ya podría ser considerado un 11-9, la sola circunstancia de ponerse a declarar. Ahora, si él agrega pormenorizadamente antecedentes y detalles de quiénes eran, quiénes no eran, quiénes estaban a cargo, con mayor razón. Los abogados solemos reclamar cosas como que nadie puede ser condenado por su propia confesión, ¿cierto? Pero en este caso, es la confesión de mi representado la que arma el caso en general. Por ahí se menciona como que él hubiera negado participación, en realidad no se recordó, su señoría, excelentísima. Él no recordó en su primera declaración cómo eran los hechos, y ahí es donde aparece esto que señala el fiscal judicial, don señor Norambuena, donde dice que no, que él habría negado. Eso es falso, él no recuerda los hechos. Lo dijo la señora relatora el día miércoles, no recuerda. No es que no quiera atribuirse responsabilidad, después reconocimos la calificación jurídica y la participación. Entonces, señoría excelentísima, eliminar el 11-9 pareciera que obedece más bien a una interpretación in malam partem de la carpeta investigativa. Y eso no está autorizado. Interpretaciones in malam parte del imputado. Porque una vez dijo que no se atribuía responsabilidad o no recordaba los hechos. Pareciera una extensión del derecho penal que no, ni siquiera está autorizado en esa época. Recordemos que desde que comienzan estos hechos a la fecha, el Estado de Chile ha suscrito una serie de tratados internacionales que vienen restringiendo la posibilidad de defensa. No amnistía ni indulto, no la prescripción, ni media prescripción, ni beneficios penales. También las normas que derogaron las del Código de Justicia Militar hace pocos años atrás, eliminando la obediencia debida, las cadenas de mando. O sea, la tendencia moderna es ir estos delitos de lesa humanidad, dejando a los imputados en lo que el profesor Jacob llama la ley penal del enemigo. Casi se ha transformado en una ley penal del enemigo cuando uno es imputado por cometer delitos de lesa humanidad. Todo esto tiene colorario al final en este fallo del caso Vega González, que es del 12 de marzo del 24, donde al Estado de Chile, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, nos prohíbe de alguna manera seguir aplicando las medias prescripciones. O sea, desde septiembre del 73 hasta el mes de marzo del 24, la tendencia moderna es ir, como digo, los imputados por estas causas, ir restringiendo sus posibilidades, beneficios, qué sé yo, etcétera. Pero así todo, señora excelentísima, perdón, no se ha permitido, Chile todavía no firmó un tratado internacional que permita hacer interpretaciones in malam parte de los imputados. No hemos firmado ningún tratado internacional que elimine la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo. Así que la normativa está. Además,
lo quiero decir, excelentísimos señores, Chile en todo momento está dejando de cumplir un montón de tratados internacionales que se suscriben en otras materias, en todos lados. Otra cosa con respecto a esto del 11.9, señoría, y por qué hay una infracción de derecho que influye en lo sustantivo del fallo, porque Luis Rodrigo Albornoz Costa hoy día tiene 75 años y Chile también ha suscrito tratados internacionales en favor de la tercera edad. Y eso ha sido también el transcurso del tiempo, no existían en el 73. Así que el Estado de Chile también tiene obligaciones con el que hoy día figura como imputado principal en esta causa. Así que por todas estas razones, su señoría, entendemos que a su respecto a la aplicación del 11.9 sí se tiene que dar por estas razones que he señalado. Con respecto al error de derecho a la aplicación del artículo 211, me quedo con la tendencia moderna. La colega recién habló que respecto al 211 no hay hay una discusión que es poco pacífica. Va por un lado, o sea, va para el lado de que procede, va para el lado de que no procede, pero la tendencia moderna dice que justamente este artículo 211 fue creado y dejado en aplicación porque si se entendiera que todo tiene que ser acto de servicio no existiría. Si el legislador hubiera entendido que siempre el militar tenía que ejercer un acto de servicio para verse favorecido por esta circunstancia mitigante, habría derogado el 211, no habría mantenido su existencia. Porque, como digo, la única razón de ser del 211 es que un posible militar haya cometido un crimen militar y por esta situación se le está otorgando el beneficio. Solo quiero dejar constancia de que nosotros desde el comienzo de nuestra alegación alegamos error de prohibición. No lo estamos haciendo ahora, pero ha sido consecuente con la defensa, digamos, que en el sentido pedimos lo más, ahora pedimos lo menos, que se nos aplique el 211 como bien lo hizo don Mario Carroza Espinosa. Le aplicó el artículo 211, favoreció el 211. Cabe agregar una cosa, y esto lo hago en virtud del principio de normalidad. Normalidad, señoría, de cómo ocurren las cosas. Lo más probable es que un subteniente de 24 años, por mucho que hubiera formado el escalafón de oficiales, no hubiera tenido realmente el dominio del hecho, si lo que está acreditado es que en la zona del Regimiento 18 Batallón de Montaña había un teniente coronel a cargo del señor Prusing. Además, había un capitán mayor Arias Larraín. Entonces, mi representador es un subteniente, 24 años. Las posibilidades reales, normales que él hubiera tenido de decidir la vida de los 3 fusilados son bajas o ninguna. Baja o ninguna, por el principio de normalidad. Entonces, él, el subteniente Albornoz, a esa época también se ve obligado a llegar ahí. Él dice en sus declaraciones que le representa al mayor Arias, le representa, que por qué no manda otro oficial de mayor grado, habían otros más, habían 6 más, pero lo mandan a él. Ahora, para él, para el subteniente Albornoz Costa, fue un acto de servicio, y aquí tengo que hacer una pausa. El 24 de septiembre del año 75 la pena de muerte existía, y existía para los civiles y para los militares. Entonces, las probabilidades de que el oficial Albornoz entendiera de que un consejo de guerra que dispone la muerte de los fusilados esté alejado de la plausibilidad no es tanto, porque en nuestra sociedad la pena de muerte sí existía. Y más todavía, creo que todavía existe en el Código de Justicia Militar. Así que era como probable o plausible que él pensara que sí hubo un consejo de guerra. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque no es lo que yo diga, es lo que yo hago. Después de 52 años, el subteniente Albornoz Costa nunca más se volvió a ver involucrado en ninguno de estos hechos ni de ninguna otra naturaleza. Aquí siempre cuando uno llega al 11.6 y señala esto, porque lo quiero alejar del concepto de peligrosidad. Luis Albornoz Costa no es una persona peligrosa, no es porque lo diga yo, es porque los 52 años que han pasado así lo ratifica. Y aquí, bueno, los abogados de los programas de derechos humanos siempre salen a señalar cuando esto no es verdad. Cuando un imputado en una causa tiene proceso en otra. Lo hacen, porque se defienden de esa manera. Entonces, su señoría excelentísima, si nos encontramos que en virtud del principio de la normalidad, el subteniente tenía un teniente coronel, un capitán, y está puesto en esta posición, sí está cometiendo un acto de servicio, teniendo presente que la pena de muerte está vigente, insisto, para los civiles, con mayor razón para los militares. De esta manera, su señoría excelentísima, vengo en apoyar, de alguna manera, lo que sentencia don Mario Carroza Espinosa cuando hace de ministro instructor. Él pudo realmente investigar esta causa y establece 3 circunstancias atenuantes, ninguna agravante. Y aquí ya con esto termino, ¿por qué? Porque con las 3 circunstancias atenuantes que yo hoy día vengo a alegar, 11.6, 11.9, 211,
era posible bajo el eje de lo que dispone el inciso tercero del artículo 68 del Código Penal, vigente ahora, vigente en esa época, que la rebaja fuera hasta de 3 grados la pena. Y con rebaja de 3 grados la pena, estábamos en el rango del presidio menor en su grado máximo. ¿Sí? ¿Por qué le sube la pena en un grado? Por la reiteración. Lo dice la sentencia de primera instancia. A la época de los hechos, el homicidio calificado está penado con presidio menor en su grado medio. Le rebajo 2 grados, le subo 1 por la reiteración y quedó en 7. O sea, la reiteración es la que en definitiva hace que la pena esté en el rango de las penas que no me admiten beneficios de la ley 18.216, 20.603 que ahora. Así las cosas, su señoría excelentísima, y teniendo presente que esta es la instancia para nosotros como defensa, excelentísimo señor, de alegar el artículo 103, que es la medida de prescripción. Tenemos que el caso Vega González nos lo prohíbe. Pero en este caso, como partí señalando, es distinto a otros. En este caso, todavía no se sabe efectivamente que las muertes sean para desaparecer a las personas. Una cosa, el señor Millanao, el cadáver fue devuelto el día siguiente. Los señores González y Nichols fueron después, ¿cierto?, entregados en el patio 29. O sea, en este caso no hay desaparición de los cuerpos. Entonces, tampoco hay certeza de que los participantes habían podido tener noción de que era una eliminación del enemigo por motivo ideológico, su señoría excelentísima. Por eso hago la pausa, son 15 días después del golpe militar. Bueno, entonces teniendo todo esto presente, lo que se solicita es que se acoja este recurso de casación en el fondo, que se invalide la sentencia de segunda instancia, que se dicte una de reemplazo y en definitiva que se, manteniendo los argumentos del juez, del ministro instructor don Mario Carroza Espinosa, se confirmen las 3 circunstancias atenuantes, que se le otorgue la medida de prescripción a mi representado y teniendo presente que pueden ser 5 atenuantes y ningún agravante, su señoría excelentísima, se haga esta rebaja en 3 grados y se condene al que era subteniente en esa época la pena de 3 años y 1 día con beneficio intrapenitenciario, y eso es cuanto puedo señalar, su señoría excelentísima. Muy bien, gracias. Bueno, Su señoría excelentísima, ¿podría pedir permiso para retirarme, por favor, que estoy desde el miércoles? muy bien, Gracias, señor presidente. autorizado. Siguiendo entonces, ahora le corresponde a la abogada doña Lilian Díaz. La escuchamos, abogada. Muchas gracias, su señoría. Con su venia, entonces, mi calidad de abogada del Programa de Derechos Humanos, solicito por esta parte se acoja el recurso de casación interpuesta. Esto en atención a las siguientes consideraciones que voy a referirme. Esta parte, como ya mencioné, interpuso recurso de casación en virtud del artículo 546, numeral 4 y numeral 7 del Código de Procedimiento Penal. Y esto, su señoría, toda vez que sí, efectivamente creemos que la sentencia mejoró bastante respecto a las condenas que se establecieron, hubo una parte de esta misma que no acoge nuestras peticiones y es respecto de la cual nosotros nos alzamos. Y dice relación con la absolución de Joaquín Penrose de la Barra. ¿Esto por qué, su señoría? Nosotros creemos, y así lo hicimos ver en el recurso, que se cumplen ambos presupuestos, toda vez que tanto en los hechos como en el expediente se establece cuál es la participación que hubiera tenido este teniente, sin embargo, se absuelve. ¿Y por qué lo digo, su señoría, primero? Y quisiera partir por eso, porque entendemos también que los hechos no es la instancia en la cual no nos corresponde, pero sí me gustaría hacer referencia al numeral primero de los hechos. Los hechos se establecen de manera idéntica tanto en la sentencia de primera instancia como en la sentencia de segunda instancia. Y dicen en este numeral primero que a don Carlos Nichols se le priva de su libertad el día 24 de septiembre mientras se encontraba en su domicilio alrededor de las 20 horas en presencia de su cónyuge, la señora Ángela Ocaranza, por personal militar, entre quienes se encontraba el oficial del Regimiento de Infantería de Montaña reforzado número 18, Guardia Vieja, que informa que Carlos Nichols sería trasladado hasta las dependencias de la Feria Internacional de Santiago, FISA. Su señoría, nosotros creemos que en estos hechos precisamente se establece en la tipicidad establecida en el artículo 141 del Código Penal. Esto es el secuestro. ¿Por qué? Porque se establecen los hechos que se encuentra privado de libertad, que fue por personal militar, entre ellos un oficial del Regimiento Guardia Vieja y en presencia de su cónyuge. ¿Acaso, señoría, me voy a detener un poquito más en la sentencia de primera instancia y analizar por qué la sentencia de primera instancia no la acepta y la sentencia de segunda instancia, qué es lo que dice? La sentencia de primera instancia, si bien dice que efectivamente
se cumplen los presupuestos de delito de secuestro, no se entendería la responsabilidad del señor Penrose por dos situaciones en particular. Y estas situaciones en particular dicen relación con la prueba. Efectivamente, la sentencia en el considerando 22 refiere que el reconocimiento que hace la cónyuge, la señora Ángela Carranza, no era de la misma entidad que los demás elementos de prueba. Y los demás elementos de prueba precisamente son confesiones judiciales que dicen que estuvieron en el pelotón de fusilamiento. Y aquí me voy a detener un poquito más, su señoría. Puesto que la viuda, desde el primer momento que se le toma declaración, ella da las características precisas y recuerda precisamente cuáles eran, cómo lucía la persona que estaba a cargo de la detención de su marido. Y dice que era una persona delgada, de tez pálida, de una cara alargada a media aguilucha, que tenía cejas bien pronunciadas, y dice que está en condiciones de poder reconocerlo y pide que se le muestren fotografías. Cuando se le muestran las fotografías eran de muy mala calidad y dice, en realidad estas fotografías no, a mí no me dan cuenta de nada, pero sí yo puedo dar un reconocimiento hablado. Y cuando se le hace este tipo de reconocimiento hablado, y esto consta hojas 1185, ella escribe de su puño y letra que esta persona, Penrose, era la persona que se encuentra más parecida a la detención de su marido. Dice que es una persona bastante visual, que es muy buena fisionomista, y entonces dice que le gustaría verlo para poder reconocerlo. El tribunal accede luego de un tiempo a esta petición, se realiza un careo, en esa época por videoconferencia, porque ella se encontraba en Arica, y en esta audiencia de careo, como lo individualiza el tribunal, ella dice que efectivamente él es la persona que detuvo a su marido. Dice, no tengo duda alguna, dice, estoy segura de que él es. Sin embargo, en esta declaración de careo, como lo escuchamos con la señora relatora en la audiencia anterior, se hace esta discusión de cuánto medía. Y él dice que él nunca midió 1,70, nunca fue alto, nunca midió, y el tribunal después hace toda una diligencia para poder determinar cuánto era la altura. Sin embargo, su señoría, el parámetro que dice la viuda es, él era más alto que mi marido y mi marido era alto. Sin embargo, su marido no era tan alto porque en la autopsia sale que su marido medía 1,63. Entonces, el parámetro de que él era más alto sí se cumple. Además, Penrose tenía militar, entonces evidentemente las botas y, no sé, la actitud lo hacía ver una persona mucho más poderosa. Entonces, el parámetro que la viuda utiliza sí se cumplen, y así también como todas las otras características, que es una persona delgada, en fin, como ya mencioné al comienzo. Y el tribunal, ¿qué es lo que dice? Que entonces esto no es de la misma entidad, y hace este análisis comparativo entre una prueba y otra prueba. Y nosotros efectivamente creemos que hacer un análisis comparativo entre la persona que tomó detenido su cónyuge con los que estuvieron en el pelotón de fusilamiento que reconocen haber disparado no tiene comparación, puesto que de hecho, su señoría Penrose no reconoce nada, no reconoce que estuvo en allanamiento, no reconoce que hubo detenidos dentro de la FISA, tampoco reconoce los hechos con respecto de los cuales se le imputa. Entonces, la fundamentación que utiliza el tribunal de primera instancia es esto. Y el tribunal de segunda instancia, ¿qué es lo que dice? Que no hace referencia a esta contundencia o parámetros, sino que es lo que dice que dos situaciones. Una, que la persona no era un agente operativo. Sin embargo, su señoría consta también en la hoja de vida de esta persona y en su hoja de calificación de que él era parte de la sección segunda, del departamento segundo del regimiento. Nuestra señoría excelentísima saben a estas alturas que el departamento segundo de inteligencia de un ejército era precisamente los que estaban a cargo de los detenidos, las interrogaciones, y estas interrogaciones bien sabemos también que se hicieron bajo tortura. Entonces, los departamentos segundo de inteligencia, los primeros días, lo acabamos de escuchar, después del golpe militar, a 15 días de haber ocurrido, el tema operativo y el tema de represión lo ejercía el ejército a través de su departamento segundo. Entonces, la sentencia de segunda instancia dice que la persona no era un agente operativo,
como haciendo el similitud como un agente de DINA o un agente de CNI, que fueron instituciones que se crearon con posterioridad a los 15 días después del golpe. Entonces, su señoría, esta causal para poder no acceder a esto, y después me voy a explayar un poquito más porque creo que respecto del artículo 546 número 7, y hago un poquito más referencia a eso. Su señoría, entonces, lo que hace la sentencia de segunda instancia es otro análisis que dice que el delito respecto del cual se le acusó y se absuelve, que es el secuestro, se encuentra comprendido dentro del homicidio calificado. Y esa es una de las razones por las cuales absuelve. Entonces, ¿qué es lo que nosotros señalamos, su señoría? El delito de secuestro simple respecto de la participación de Penrose sí se encuentra acreditado, sí se establecen los hechos y son, como ya escuchamos previamente, bienes jurídicos distintos. Y aquí, ¿qué es lo que quiero señalar, su señoría? El abogado de la defensa nuevamente trae a colación la diferencia de horario entre cuando se tomó el detenido y cuando se hace la autopsia o lo que se señala en el documento de autopsia. Sin embargo, su señoría, de acuerdo a las declaraciones de los conscriptos, no tan solo los conscriptos que estuvieron en el pelotón de fusilamiento, sino los que hicieron después el relevo de los mismos y los que estuvieron antes del pelotón de los que estaban precisamente en el momento que se hizo el fusilamiento, dan cuenta que las víctimas estuvieron siendo custodiadas por estos militares bastante tiempo antes de que se les ordenara fusilar. ¿Y esto por qué hago referencia? Porque hay una situación bien particular que dice relación con la cercanía que hubo entre algunos conscriptos y las víctimas. Y esto es porque una de las víctimas tenía un reloj enchapado en oro, se lo entrega a uno de los conscriptos porque él señala, yo sé que me van a fusilar, yo sé que me van a matar, le entrego este reloj. Sin embargo, después se entera otro capitán que este conscripto tenía este reloj, le retira, le quita este reloj. Y de hecho existe la declaración en el expediente que dan cuenta de que el señor Heraldo Díaz, que era el que le quita el reloj, después otros funcionarios militares se encuentran con él en la calle y este militar todavía ocupaba ese reloj. ¿Qué es lo que quiero señalar, su señoría? Que las víctimas lo sacan la víctima en particular, y solamente nos referimos a Carlos Nichols. ¿Por qué no a los demás? Porque respecto de él tenemos certeza de quién fue quien estuvo a cargo de su detención. La víctima, su señoría, se le saca de su casa, se le lleva a la FISA y desde ahí entonces se le traslada, como comúnmente ellos dicen que se le traslada a los detenidos al Estadio Nacional. Sin embargo, se les para en esta calle Camino Melipilla con General Velázquez. Y es aquí donde después llega el señor Albornoz, ordena a los conscriptos bajar, armar este pelotón de fusilamiento y se le mata a todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sostenemos, su señoría? Que la decisión de matar a las víctimas no era una decisión que estaba desde el momento que se les toma detenido, sino es una detención que después en el regimiento se toma y entonces es estas personas que tienen que ejecutarla. No tan solo los ejecutores materiales, sino también el señor Albornoz. Entonces existe aquí un tiempo importante donde los bienes jurídicos del señor Penrose y los de los demás sí se vieron afectados por el delito de secuestro, y es después donde se toma esta decisión de matarlos. Entonces, su señoría, nosotros creemos que es completamente procedente que se configuren ambos delitos, y esta configuración también quiero hacer relevancia de dos roles dictados el año pasado, el 17 de junio del año 2024, que son el rol 1537 del año 2020 y el rol 63.418 del año 2021. En ambos roles de Corte Suprema se establece la configuración entre los dos delitos, tanto delito de secuestro simple como el delito de homicidios. Entonces, no es un obstáculo lo que se dice en la sentencia de Corte de Apelaciones para poder condenar. Ahora, su señoría, siendo un poquito más al detalle de por qué nosotros creemos que estaba, y aquí lo ligo con la causal 546 número 7. Si bien esta parte reitera que los hechos se establece la culpabilidad, no la culpabilidad, sino se entienden que está contemplado en el numeral primero, el delito de secuestro. Quisiera hacer referencia a ciertas particularidades que tienen que ver con el señor Penrose. El señor Penrose, su señoría, desde el momento uno de que se le toma declaración, él dice que él no
realizó allanamientos, que él no conocía que existían detenidos dentro del regimiento, y por el contrario, él dice que solamente cumplía funciones administrativas y logísticas dentro del regimiento. Sin embargo, su señoría, existen antecedentes en el expediente, y eso en relación con la causal que nosotros hacemos concordar, la del número 7 del 546, es que los documentos que existen en el expediente, y aquí son quiero tomarme un minutito porque quería hacer referencia a la lectura de uno, acá está. Son dos cosas importantes, su señoría. Uno de ellos son las calificaciones. La hoja de calificación tenemos de dos periodos, el periodo anterior a 1973, a septiembre, y el periodo que nos convoca respecto de los hechos. El periodo anterior es la hoja de calificación que dice que él tenía dos funciones: ayudante del regimiento, oficial de personal, y jefe de central de compras y jefe de las poblaciones militares. ¿Y esto por qué lo menciona su señoría? Porque en la hoja de vida que hace referencia a la época de los hechos, cuando se les califica, él tiene otras misiones. Y es aquí que es bastante importante, y es lo que quiero hacerlo relevar, que dice en su primer numeral respecto de sus puestos y sus cargos, dice ayudante del regimiento Guardiavieja. Segundo, departamento segundo, entre paréntesis, prisioneros, asilados, poblaciones militares. Y tercero, reemplazo al ayudante personal en forma ocasional. Él solamente en sus declaraciones hace referencia a esto, al reemplazo al ayudante personal en forma ocasional, que era también las funciones que tenía antes del septiembre de 1973. No hace referencia al departamento segundo. Y es esto muy importante, su señoría. ¿Por qué? Porque también tiene en su hoja de vida, el otro era su hoja de calificación, en su hoja de vida dos anotaciones. Y estas dos anotaciones, su señoría, pido permiso, por favor. Muchas gracias. Dice, se encuentra a foja 2563, realizada con fecha 28 de septiembre de 1973, título Condiciones de mando e iniciativa. Con motivo del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, se destacó por su sobresaliente desempeño, iniciativa, abnegación en el cumplimiento de las misiones que se le asignaron, permitiendo con ello al regimiento lograr control rápido y total del grupo paramilitar llamado Cordón Cerrillos. La segunda anotación que tiene es de fecha 20 de noviembre de 1973, que dice: permaneció en comisión de servicio en Maipú desde el 11 de septiembre hasta el 15 de noviembre, periodo en el cual se desempeñó como ayudante de la agrupación. Durante esta comisión demostró sus excelentes condiciones de lealtad, valor, abnegación, evidencias en el cumplimiento de sus funciones, razón por la cual se le felicita por su sobresaliente desempeño. Su señoría, entonces, dice la primera nota realizada el 28 de septiembre que gracias al cumplimiento de las misiones que él hizo, de las cuales se le fueron asignadas, pudo tener un control rápido y total del grupo paramilitar Cordón Cerrillos. ¿Y esto por qué, su señoría? Porque el cordón industrial y el cordón Cerrillos, el cordón industrial de Bucaramanga y el cordón industrial de Cerrillos, eran en la época los cordones más importantes de la capital, puesto su señoría ya lo sabe, es bastante conocido ello. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque en el expediente se encuentran tres documentos de bastante relevancia. Estos documentos fueron aportados por otro militar en una causa diversa, sin embargo se acompañaron en este expediente. Y estos documentos son de tres fechas distintas. Uno de ellos es del 10 de septiembre de 1973, el segundo es del 17 de septiembre de 1973 y el tercero es del 19 de septiembre de 1973. Dan cuenta estos documentos de todas las operaciones de la agrupación Centro, no tan solo Maipú, sino toda la región metropolitana. ¿Y qué es lo que se señala en estos documentos como prioridad primera? La misión, la intención, y luego se hace específicamente respecto de cada uno de los regimientos. En el documento datado con fecha 10 de septiembre del año 1973, dice que esto es lo que tenía que hacerse con posterioridad y da cuenta respecto del regimiento Guardiavieja, que es el que nos convoca, que el mando se encontraba a cargo del comandante, refiere a cuáles son las misiones, pero a mí el que me interesa, su señoría, hacer relevancia y marcar el punto es el documento que da cuenta de las directivas que tenían que cumplirse entre el 21 de septiembre y el 30 de septiembre, que es precisamente la fecha
en la cual se suscriben los delitos de autos. ¿Qué es lo que dice este documento como misión especial? Que dice en el número 2, buscar el aniquilamiento de los grupos extremistas que se hayan detectado en la fase anterior. La fase anterior, su señoría, que era el documento que hacía referencia anterior, da cuenta precisamente que tenía que mostrarse por parte de los militares operaciones de disuasión, de demostración de fuerza y de buscar y detectar quiénes habían sido las personas como contrarias para ojos del gobierno, de la Junta Militar. Su señoría, este documento dice precisamente que la agrupación de Regimiento Guardia Vieja era aquella que tenía el control de la zona general del control Cerrillos y Maipú, y refiere específicamente en la agrupación donde habla de sus misiones, lograr el control total del cordón Cerrillos y de Maipú, buscando el aniquilamiento de los grupos extremistas que se hayan detectado en la fase anterior. Su señoría, él en su hoja de vida tiene felicitaciones por cumplir las misiones. Las misiones que se entregan en estos documentos dicen específicamente que se buscaba lograr el aniquilamiento de los grupos extremistas que se hubieran detectado precisamente en el cordón Cerrillos. Y por el contrario, su señoría, él dice en sus declaraciones que él no hizo misiones al respecto, y consta también en su hoja de calificación que era parte del departamento segundo. Entonces, su señoría, los documentos que se encuentran en el expediente acreditan fehacientemente cuáles eran las misiones del cordón, las felicitaciones que esta persona tenía y cuáles eran las funciones que esta persona también cumplía dentro del regimiento. Y también tenemos el reconocimiento de la viuda, la sindicalización, donde se cumplen todas las características, su señoría, todas las que ella recuerda, y solamente existe esta discrepancia de la altura, pero sin embargo, si ven la referencia y el parámetro que ella tenía y que utilizó y que siempre fue concordante, es que era más alto que el marido, entonces eso también se cumple. Se cumple todo en la práctica, su señoría, para poder acreditar que esta persona fue quien detuvo a su marido, y la conducta que esta parte le atribuye es la del delito de secuestro. ¿Y esto por qué, su señoría? Porque no tenemos certeza de cuáles fueron las conversaciones del regimiento, pero sí tenemos certeza de lo concreto, que fue que a las víctimas las fusilaron. Y en este fusilamiento, su señoría, acabamos de escuchar también que hablaban de que no era un detenido desaparecido porque los cuerpos fueron enterrados. Su señoría, nunca se le informó a los familiares lo ocurrido, o sea, sus familiares se enteraron muchos años después de lo ocurrido. Solamente una familia de las 3 supo que su familiar había estado y había sido fusilado debajo de este puente, porque iba en camino al trabajo del marido, y en ese lugar es donde tenían que hacer el cambio de locomoción, y se bajan entonces, escuchan por otras personas que se estaban subiendo a la micro de que habían unas personas víctimas fusiladas, y ella, por estas sensaciones que a veces uno no se explica, acude a ese lugar y ve a su marido dentro de esas víctimas. Las demás víctimas, su señoría, nunca supieron lo que había sucedido. Entonces es una burla que se diga ahora que se enterraron en el patio 29, su señoría, y que por eso entonces no se cumplen los presupuestos. Sin embargo, el Estado en esos años no se preocupó siquiera de dar estos avisos. Entonces, su señoría, respecto del recurso de casación que esta parte interpone, nosotros creemos que se cumplen los presupuestos del Código Penal, artículo 541, en relación con la participación y con los hechos que se encuentran acreditados en los autos, tanto mencionados en la sentencia de primera instancia como en la sentencia de segunda instancia, respecto de la participación culpable del señor Perdomo. Los últimos minutos de mi alegato quisiera hacer referencia también a los demás recursos de casación, si es que me lo permite el tiempo. Está en su tiempo. Muchas gracias. Sí, le hacemos una pregunta. Usted invocó 2 causales, ¿cierto? Sí, ¿Y qué nos dice respecto a de la otra causa? de la causal, sí, quizás como me fui a los elementos de cargo, su señoría, la causal que nosotros interpusimos, la segunda, es el numeral número 7 del artículo 547, y esto básicamente por haber infringido el numeral primero del 488. ¿Por qué, su señoría? Entendemos también que es el numeral 1 y 2 la única referencia que podemos hacer a estas modificaciones. Lo que nosotros planteamos en nuestro recurso, y lo hago aquí valer en estrado, su señoría, es que los
documentos que hice referencia previamente de la hoja de vida y de los documentos entregados por las misiones que dan cuenta de cuáles habían sido, esos documentos son hechos reales, la muerte también es un hecho real que sucedió, y entonces lo que nosotros creemos es que se infringe el artículo, la numeral primero del 488, toda vez que la prueba que se establece en el expediente dan cuenta de que Penrose sí tenía esta participación. Y esta participación... Es suficiente. Muchas gracias. Gracias. Continúa entonces, su señoría, con hacer referencia a los recursos de casación interpuestos por la defensa. Acá, su señoría, solamente hacer una situación que también me quedó, que me recordó el ministro, de ciertos elementos también que constan en el expediente. En el expediente también consta una declaración que es bastante importante, que es del civil que estaba a cargo de la FIFA antes que llegara al regimiento, que es el señor Luis Guzmán Foster. El señor Luis Guzmán Foster refiere que previo al 11 de septiembre, esto es el 9 de septiembre, llegaron personal militar donde le pidieron ocupar parte de la FISA. Él entrega parte de la FISA, de las dependencias, y refieren en su declaración, y aquí es lo que me importa, dice que, ¿puedo, su señoría, leer esta parte de la Brevemente, declaración? abogada. Gracias. Dice, al entrevistarme con Prusin era el coronel, Penrose era el ayudante del coronel, dice, al entrevistarme con Prusin, él me informa que está haciendo uso de la defensa del recinto, me presenta a su ayudante, el capitán Penrose, y desde ahí en adelante me tenía que atender con él, con el objeto del buen manejo entre ambos, y por los trabajadores que estaban a mi cargo. También me informó que traerían a algunas personas detenidas por las cuales fueron habilitadas las pesebras del recinto. Luego, su señoría dice, a su pregunta, digo que sí tuve contacto con los detenidos. Esto ocurrió cuando me acerqué a Joaquín Penrose e hice saber que yo necesitaba pintar el recinto y me encontraba atrasado con los avances de la pintura, por lo que le pregunté si los detenidos que estaban en las pesebreras podían ayudar. Penrose me informó que sí, por lo que me acerqué a las pesebreras y les pregunté ante dicho ofrecimiento. 8 personas aceptaron. Los que desde ese día comenzaron a pintar el recinto, en fin, da referencia y dice que después estas personas incluso se quedaron trabajando en el lugar. Después, su señoría, esta persona, Luis Guzmán Foster, refiere en unas declaraciones de que él después no se le permitió el ingreso y después ya como el 14-15 de septiembre volvió entonces al regimiento FISA. Entonces, su señoría, las declaraciones que da Penrose, también donde que no existía detenidos, o sea, desde el momento 1 se habían habilitado las pesebreras de la FISA para ocuparlas para ahí colocar a los detenidos. Entonces, damos cuenta que sus declaraciones son falsas en varias de sus consideraciones. Ahora ¿Tu tiempo ya? se acabó. Sí. ¿Petición concreta? Mi petición concreta, su señoría, es que se acoja el recurso de casación interpuesto, se dicte la consecuente sentencia de reemplazo, respecto de la cual se establezca la participación de Joaquín Penrose en el delito de secuestro respecto de Carlos Nichols. Gracias. Gracias, abogado. Abogada, abogados, por motivos impostergables, esta corte va a tener lamentablemente nuevamente que suspender la audiencia y la que continuará el día miércoles después de las agregadas. Se pone término a la audiencia por el día de hoy.